Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy haremos un recorrido muy minucioso por el citoesqueleto celular. Detallaremos su estructura y las múltiples y maravillosas funciones que cumple en cada una de las células que existen en la naturaleza. Comencemos por preguntarnos qué es el citoesqueleto. Tal y como su nombre lo indica, el citoesqueleto es el esqueleto de una célula. Aunque no está formado de huesos como el esqueleto de los animales vertebrados, como los peces o los seres humanos, las funciones que lleva a cabo son muy similares. Les confiere a las células un armazón estructural que no solo sirve de andamio para mantener su forma, sino que les ayuda a moverse, a distribuir de forma organizada sus componentes internos y a interactuar con el exterior, protegiéndolas de las fuerzas externas que pueden atentar contra su integridad. Este armazón celular consiste en una gran red de filamentos que se distribuyen por todo el citoplasma celular. Cada uno de estos filamentos se forma por la disposición ordenada de bloques de proteínas, tal y como si formáramos largas cadenas con piezas de legos que se repiten. En las células eucariotas existen tres principales tipos de filamentos: los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Todos ellos se mantienen unidos entre sí, así como con la membrana plasmática y los orgánulos, gracias a la acción de proteínas accesorias. Aunque se llegó a pensar que solo las células eucariotas eran las que contaban con este importante armazón, estudios realizados a principios de los 90 demostraron que esta estructura también tiene lugar en el interior de las células procariotas, aunque construido con proteínas muy diferentes. Esto apunta a que fue en las arqueas y bacterias primitivas donde el citoesqueleto hizo gala por primera vez en el curso de la evolución. Ya que hemos visto un panorama bastante general del citoesqueleto, veamos rápidamente algunas de sus características. Como les comentaba anteriormente, el citoesqueleto es una gran red de filamentos formados por la unión en cadena de proteínas, de la misma forma en que se unen las cuentas de perlas para formar un collar. Como buen esqueleto, se expande por todo el territorio intracelular. Se arregla de manera muy intrincada debajo de la membrana celular y se extiende por su citoplasma interactuando con cada uno de los componentes que éste alberga. A diferencia del rígido esqueleto óseo de los vertebrados, el citoesqueleto es mucho más dinámico, es decir, no permanece estático, sino que constantemente se está remodelando, armándose y desarmándose una y otra vez para permitir que las células cambien de forma, se muevan y se dividan. Sin olvidar que es gracias a esta característica que el citoesqueleto forma continuamente calles y avenidas que se arman solo cuando hay que transportar moléculas de un lado a otro dentro de la célula. Su remodelación también responde a mensajes que llegan del exterior de la célula, sirviendo como un mensajero intracelular que crea el ambiente más indicado dentro de la célula para el tipo de función que ésta necesite realizar. No todos los filamentos que lo constituyen son iguales. Existen tres diferentes tipos de filamentos que se diferencian entre sí por tres cosas: las proteínas que lo forman, por el grosor y por el tamaño que tienen, así como por las funciones que realizan. Finalmente, hay que decir que aparte de estos tres tipos de filamentos, el citoesqueleto cuenta con la participación de proteínas accesorias, que si bien no forman parte de la estructura de los filamentos, regulan su ensamblaje y desensamblaje, así como su estabilidad. Bien, veamos ahora la estructura y la organización del citoesqueleto. Pero les aclaro que de aquí en adelante nos centraremos en el gran citoesqueleto de las células eucariotas. Como ya les había mencionado, el citoesqueleto en este tipo de células se encuentra formado por tres componentes diferentes
los filamentos de actina o microfilamentos, los filamentos intermedios y los grandes filamentos de tubulina conocidos como microtúbulos. Tal y como nuestro esqueleto consta de huesos de diferentes grosores y longitudes, los filamentos del citoesqueleto también tienen dimensiones bastante diferentes. Los microfilamentos son los más pequeños. Los filamentos intermedios, como su nombre lo indica, son los de mediano tamaño y los microtúbulos son los más grandes. Sin embargo, los filamentos del esqueleto celular no se forman con el mismo tipo de material, sino que cada filamento se construye a partir de proteínas muy diferentes. Pero a pesar de que la composición proteica de cada tipo de filamento es muy distinta, su arquitectura se basa en un mismo principio. Cadenas pequeñas que se forman por la unión repetida de un tipo particular de proteína se entrelazan entre sí para dar forma al filamento, de la misma forma que se asocian varios hilos para formar un gran cordón. Los cordones que se forman interactúan ahora entre sí con los componentes internos de la célula, dando lugar a la gran red que forma el citoesqueleto celular. En esta gran red, la mayoría de los filamentos no permanecen estáticos, sino que se alargan, se acortan o se desintegran completamente dependiendo de las necesidades que tenga la célula. Esto le otorga al citoesqueleto dinamismo, complejidad y adaptabilidad. Finalmente, es súper importante que sepan que otras proteínas ajenas a los filamentos interactúan con ellos para regular su ensamblaje y desensamblaje y para facilitar su interacción con otros filamentos y con las estructuras celulares internas. Además, algunas de ellas caminan sobre los filamentos transportando vesículas cargadas de un lado a otro de la célula. A todas estas proteínas se les ha dado el nombre de proteínas accesorias. Bueno, ya que hemos visto a grandes rasgos la estructura del citoesqueleto, veamos por separado y con un poco más de detalle a cada uno de los tipos de filamento que lo componen, ya que al estar constituidos por proteínas de diferente naturaleza, sus funciones y propiedades físicas, químicas, mecánicas y estructurales resultan bastante diferentes. Comencemos por los microfilamentos de actina. Son de los tres tipos de filamentos los más delgados, con un diámetro aproximado de 6 nanómetros. Se encuentran formados por la unión repetida de una proteína llamada actina. La forma en que las moléculas de actina se unen resulta similar a la que usan los legos para encajar. Cada lego tiene un extremo hueco y uno sobresaliente. A este último se le ha denominado extremo positivo, ya que constituye el punto por el que el filamento crece o se acorta por la adición o eliminación de moléculas de actina. Una gran proporción de filamentos de actina se encuentra formando una red sobre la cara interna de la membrana, ayudando a mantener la forma celular. Su ensamblaje y desensamblaje le permite a la célula cambiar de forma en el momento que lo necesite, así como formar prolongaciones superficiales que le facilitan su desplazamiento, como los pseudópodos. En las células musculares participan activamente en el proceso de contracción y en las intestinales forman las microvellosidades. Además, dirigen la formación de un anillo contráctil que separa las células durante la división celular. Continuemos ahora con los filamentos intermedios. Estos filamentos se caracterizan por tener una longitud intermedia y su diámetro oscila alrededor de unos 10 nanómetros. En casi todas las células forman una malla continua que les brinda soporte estructural y resistencia frente al estrés mecánico. Su composición varía enormemente entre los distintos tipos de células. Sin embargo, la gran familia de proteínas que los puede formar tiene una particularidad: son proteínas fibrosas o alargadas.
Un ejemplo común de este tipo de proteínas es la queratina, la misma que forma las uñas, el cabello y la piel. Finalmente, los microtúbulos son los filamentos con mayor diámetro. De hecho, este varía entre los 24 y los 25 nanómetros. Se forman a partir de pequeñas subunidades formadas por la unión de las proteínas alfa-tubulina y beta-tubulina. Al igual que los filamentos de actina, los microtúbulos se ensamblan y se desensamblan constantemente, alargándose y acortándose en la medida que se requiere. Su estructura, como su nombre lo indica, es similar a la de un cilindro hueco, que se forma por 13 protofilamentos que se arreglan paralelamente hasta formar un aro. Un protofilamento es una cadena formada por muchas subunidades de alfa y beta tubulina. Los microtúbulos sirven como grandes canales de transporte dentro de la célula, como cuerdas separadoras de los cromosomas durante la división, como andamiaje para la organización de los orgánulos y como piezas constructoras de los cilios y flagelos que muchas células usan como medio de locomoción. Ya para finalizar, veamos un resumen general de las funciones del esqueleto celular. El citoesqueleto ayuda a mantener la forma de las células y a cambiarla en el caso de que sea necesario. Contribuye activamente en el proceso de división celular, tanto en la separación de los cromosomas como en la citoquinesis. Ayuda también a mantener la polaridad celular, es decir, a que los orgánulos dentro de la célula mantengan una posición estratégica para el tráfico celular, así como también hace posible los mecanismos de movimiento celular, aquellos que mueven a la célula como un todo a través de la formación de cilios y flagelos, o los que facilitan el desplazamiento de las sustancias y orgánulos en el interior celular. Bueno chicos, es así como llegamos al final de este video. Si les ha gustado, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de muchos videos más. Hasta pronto.